Por ejemplo, algunos sacaban el tema de que Eduardo Verástegui supuestamente era homosexual, supuestamente había tenido como pareja a Ricky Martin, no sé, cosas por el estilo, ¿no? No, empiezo por ahí por lo de la foto, ¿no? Para seguir un poco con lo demás. Sí, No puedo revelar el lugar, porque la verdad que hay motivos por los cuales no lo puedo revelar, pero sin embargo, yo fui invitado a una cena en Florida y la cosa está que en esa cena me sentaron en la misma mesa que Eduardo Verástegui. ok. La realidad es que era una cena religiosa. Éramos varios sacerdotes y nos reunimos a rezar por el presidente. No quiere decir que nosotros pensamos que el presidente Trump sea un santo, absolutamente no. Yo, de hecho, he dicho las cosas que no me gustan de él, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hubiese ido si era también para rezar por el presidente Biden en su momento, que Biden Claro. es súper abortista, eh, acepta el asesinato de niños inocentes en el vientre materno. O sea, acá no era una cuestión de ir a rezar por Trump porque nosotros somos trumpistas. No, había que rezar por el presidente. Y bueno, yo rezo por el presidente, ¿no? Sea quien sea. Y si es un presidente abortista como Biden, bueno, uno sabe que los abortistas son asesinos. Entonces, con más razón, necesitan nuestras Claro, oraciones. claro. Pero, por ejemplo, el caso de esa cena que yo tuve con él, simplemente conversamos 5 minutos, ¿no? Él me pidió la bendición, ahí no sacamos fotos en la bendición porque no, él me pidió la bendición, se la di. De lo que conversamos es más que nada de su candidatura a la presidencia de México, ¿no? Él me dijo que rece para que Dios le conceda la gracia de ser el presidente de México porque él quería llevar a México al Sagrado Corazón, así me lo dijo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, Eduardo, desde ya voy a rezar por ti, voy a rezar por tus intenciones. Si son intenciones buenas, que el Señor las lleve a cabo, ¿no? Como si fuesen intenciones malas, obviamente que no, ¿no? Pero bueno, que Dios bendiga todas tus buenas intenciones, ¿no? Eso fue un poco lo que le dije. Y bueno, le di la bendición, nos sacamos la fotografía, etcétera, etcétera. Con esa foto yo recibí un par de palos de parte de muchos seguidores porque, por ejemplo, algunos sacaban el tema de que Eduardo Verástegui supuestamente era homosexual, supuestamente había tenido como pareja a Ricky Martin, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Que yo Él sepa, aclaró, por cierto. claro, que yo sepa, todos esos son rumores, ¿no? Todos esos son rumores, pero supongamos que sea homosexual y que viva en castidad. Supongamos que Claro, sea homosexual y que no tenga sexo con nadie, que no tenga amigobios, que no tenga nada, ¿no? Que viva en castidad. Se puede santificar así, ¿qué problema hay, no? claro, Pero claro. además, a mí no me da la impresión de que Eduardo sea homosexual. Voy a ser sincero, a mí me pareció que era bien hombrecito y me pareció que era un hombre realmente hasta agradable en la conversación, ¿no? Entonces, lo de que Eduardo es homosexual y todo eso no tienen ninguna prueba, ninguna evidencia para decir tal cosa. Después, me pegaban también porque Eduardo supuestamente es sionista y Eduardo supuestamente es liberal. A ver, vamos a ser sinceros y vamos a ser muy, muy sinceros. ¿Acaso yo no tengo que predicarle el evangelio a los liberales y a los sionistas? Yo estoy totalmente en contra del sionismo, estoy totalmente en contra del liberalismo. No todos los judíos son sionistas, ¿no? Hay judíos que no lo son, yo tengo amigos judíos que no son sionistas, pero digamos, yo estoy en contra del sionismo, yo estoy en contra del liberalismo, como también estoy en contra del surdaje. O sea, los Claro. comunistas dejaron 100 millones de muertos en el siglo XX, ¿no? Mayoría cristianos. La chica esta blasfema, esta Anne Lindane, ella es comunista, zurda, defiende la matanza de los cristianos, los 100 millones de muertos del comunismo, defiende el crimen del aborto. Pero sin embargo, a mí me han llamado zurdos al hospital, zurdos católicos, ¿no? Bien zurdos eran, que en el momento de la muerte me han pedido la confesión y me han pedido la unción de los enfermos, y yo no se las he negado, porque si la persona está arrepentida, yo, digamos, ¿quién soy yo para negar el perdón de Dios si la persona está arrepentida, por ejemplo, ¿no?
¿O quién soy yo para negar los sacramentos si la persona está arrepentida, ¿no? Se niegan los sacramentos cuando no hay arrepentimiento, pero bueno, a mí si un zurdo me llama, padre, me quiero confesar, yo voy a confesarlo, no hay ningún problema. Si tengo que realmente confesar a un liberal, si tengo que confesar a un sionista, los confieso. Ahora, si la persona no está arrepentida, bueno, ahí no recibe la absolución, pero eso independientemente de la ideología política que uno tenga, ¿no? A mí me parece que la gente no se da cuenta que la misión de un sacerdote es predicar el evangelio en todo el mundo. Cristo no dijo, a ver, predican el evangelio a todos menos a los actores liberales, o menos a las prostitutas, o menos a los sionistas, o menos a los comunistas. Absolutamente no. O sea, Dios nos pidió y Cristo nos pidió que nosotros le prediquemos el evangelio a todos. ¿Estamos diciendo que nosotros comulgamos con todas las ideologías que tienen los políticos? Absolutamente no. Yo, los que me conocen saben que soy totalmente antizurdo, lo saben perfectamente, saben que soy perfectamente anticomunista y saben perfectamente que no comulgo con el liberalismo, que no comulgo con el sionismo, que no comulgo con ninguna de esas ideologías. Yo ante todo soy católico, pero no puedo Claro. negar la, digamos, la palabra a ninguna persona que quiera hablar conmigo. Obviamente, el hablar conmigo no quiere decir que yo vaya a estar de acuerdo con esa persona, pero en fin. Pero era increíble cómo la gente, yo creo que muchos de ellos no tienen clara la misión de un sacerdote. Es como que muchos de ellos por cuestiones ideológicas. Calculo que realmente si yo me hubiese sacado una foto con Cristina Kirchner, capaz que me aplaudían, ¿no? O Pero el con, o problema con- es que me con saqué López una foto. Obrador, por ejemplo. Exactamente, Total. me saqué una foto justo con Eduardo Verástegui. La verdad que a mí eso me dio mucha pena porque se nota que realmente no entienden nada de lo que es el Evangelio, ¿no? Ante todo es eso. Eso en cuanto a, eso en cuanto a la foto con Eduardo Verástegui. En cuanto a la discusión que él tuvo con estos sacerdotes, ¿no? Yo no me quise meter, sinceramente a mí me etiquetaron un par de veces y yo no me quise meter porque es medio escandaloso para algunas personas el ver sacerdotes que discuten entre ellos, ¿no? O sea, yo he visto Sí, que causa mucho daño y lo he visto en otras discusiones, ¿no? O sea, alguna que otra vez yo he tenido alguna diferencia con un sacerdote mexicano que no menciono el nombre, ¿no? Pero sin embargo he tenido alguna otra diferencia con un cura mexicano y me ha escrito gente diciéndome que esas discusiones les hicieron mucho daño, ¿no? Entonces yo opté por que la gente no vea a los sacerdotes pelearse entre ellos. Yo digo, así como el papá y la mamá no se tienen que pelear delante de los hijos, ¿no? Porque las discusiones las tienen que tener privadamente. Yo siempre aliento a mis hermanos sacerdotes es, bueno, a ver, si tenemos que discutir diferencias, no lo hagamos en público. Hay veces que no queda otra. Por ejemplo, con el padre James Martin, como sus claro, herejías son públicas, claro. entonces no me queda otra Toca. que desautorizarlo públicamente, ¿no? Tengo que desautorizar sus mentiras sobre la ideología del género y sobre el pseudo matrimonio antinatural, porque él lamentablemente defiende el pecado, no defiende la verdad en ese sentido. Pero bueno, es un tema, es un temita muy grande. Si yo trato de evitar, en la medida de lo posible, las discusiones públicas entre los sacerdotes. Ahora, a mí me parece que estos padres, ¿no? Que no voy a dar los nombres, pero uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con Eduardo en algunas cosas, ¿no? Pero yo pienso ante todo que Eduardo es mucho mejor que Claudia. Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por ahí. Claro. Claudia es abortista, o sea, está a favor del crimen del aborto. Claudia es indigenista, o sea, Claudia estaba a favor de que los aztecas sigan haciendo sacrificios humanos, ¿no? Y que justamente Claudia, por otra parte, es intrínsecamente anticatólica, ¿no? O sea, la gente que no lo ve, y no podemos decir que Claudia no sea marxista, no sea comunista, porque lo es. Claudia es una de las tantas sucesoras de los masones, como Venustacio Carranza, como también el mismo Plutarco Calles, que justamente persiguieron cruentamente a la Iglesia Católica, mataron sacerdotes, ¿no? No podemos ser realmente en eso ingenuos. Ahora, Eduardo por ahí no será perfecto, por ahí tendrá sus cosas, no tenemos que estar de acuerdo en todo con él. Pero sin embargo, yo creo que si Eduardo fuese presidente de México,
estaría mucho mejor que Claudia. Ciertamente eso lo puedo decir con todas las letras. Pero me parece a mí que estos padres que criticaron a Eduardo Verástegui se yerran gravemente. Yerran gravemente porque yo criticaría en todo caso el modo como él encara la política. Por ejemplo, si él está diciendo algo que es objetivamente erróneo, en ese caso uno puede criticar el error. Ahora Claro, bien, criticar a Eduardo por decir que justamente él es católico y que él quiere ser presidente de México, si justamente lo que necesitamos, había uno de los sacerdotes que decía, no necesitamos un estado confesional. Yo me sí, agarraba la cabeza, porque ¿qué estás defendiendo, amigo? ¿Qué estás defendiendo? La democracia actual, lo que este padre no se da cuenta es que la democracia actual viene de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue intrínsecamente anticatólica. Mataron 500.000 cristianos católicos que querían seguir siendo católicos. Trataron de destruir la Iglesia Católica, destruyeron al pueblo de la Vendée. No fue solamente una revolución contra el rey, fue una revolución contra la misma Iglesia y quisieron borrar el nombre de Dios de la sociedad, quisieron imponer el ateísmo en la sociedad. Ah, no, padre, pero creían en el gran arquitecto. ¿Qué es un arquitecto, amigos? El arquitecto simplemente diseña y se manda a mudar. El Dios de los masones es lo mismo que no tener Dios. O sea, discúlpenme, ¿no? Es un Dios ateo.